Para analizar este tema está con nosotros esta tarde de manera presencial en la cabina de Sonorama Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía Informada. Ciudadanía y Desarrollo, perdón, Carla. Ya, perfecto, Ciudadanía y Desarrollo Informada, así que muchas gracias por estar con nosotros. Arrancábamos justamente este espacio hablando de la ciudadanía ya no cree en la clase política de nuestro país. ¿Son estos los actos que hacen que ahora mismo ya ni siquiera escuchemos de alguna manera las propuestas electorales, sino que en realidad nos fijemos más en la parte populista, en una imagen? No vemos el bagaje, la trascendencia de quien lo acompaña, incluso a un candidato, porque ya no se cree en la clase política. Le voy a dejar con este comentario, con esta pregunta puesta sobre la mesa, para escuchar uno de los perfiles que han elaborado nuestras compañeras y así nos ponemos en contexto con esta entrevista. Escuchemos. Luego de 11 días, la Fiscalía realizó allanamientos relacionados con la denuncia de una supuesta corrupción en las empresas públicas. La entidad de justicia no llama el caso El Gran Padrino, sino caso Encuentro. Además, no revela los nombres de los propietarios de las viviendas allanadas ni de las personas investigadas. No obstante, la institución informó que ejecutó 8 allanamientos simultáneos en Guayaquil y 1 en Quito a viviendas de personas que están siendo investigadas por la presunta trama de corrupción en las empresas del sector eléctrico de Ecuador. Como evidencias en los domicilios, los agentes fiscales levantaron indicios como documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares, computadoras, joyas, entre otros elementos que serán periciados y valorados durante el desarrollo del proceso investigativo. Esta investigación se enmarca en la denuncia que se publicó en el medio de comunicación La Posta, que difundió la noticia de una supuesta red de corrupción en los contratos en las empresas del sector eléctrico. En el reporte periodístico se señala a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, como el principal responsable de estos hechos y como el líder de una organización criminal dedicada a actos de corrupción en las empresas públicas. Tras esta denuncia se han realizado varias acciones de organizaciones, como el ejecutado por el Frente Parlamentario Anticorrupción, que pedirá una auditoría a 3.846 contratos de empresas eléctricas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y esperamos que máximo en 20 días el Frente Parlamentario presente un informe. La clave para descubrir la corrupción en el sector público es investigar los contratos. También en la Asamblea Nacional se creó una comisión multipartidista que durante 30 días deberá investigar los hechos y presentar un informe con resultados que deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento. Diego Esparza, integrante de dicha comisión, garantizó resultados y transparencia en la tarea investigativa. Estamos hablando de posibles actos de corrupción que enlodan, obviamente, y que involucran al primer mandatario, a su círculo más cercano, a uno de sus cuñados, y obviamente que eso no puede quedar así en la impunidad. Por eso es que esta comisión multipartidista aspiramos a que se transparente la información. Primero vamos a partir de la investigación, de la recepción de documentos. La Comisión Nacional Anticorrupción, presidida por Germán Rodas, también se pronunció sobre este hecho y pide que la investigación de este caso sea ejecutada por las instituciones competentes y no por un actor del gobierno nacional. Yo creo que la Fiscalía está obligada hoy más que nunca a dar una respuesta ciertamente oportuna. No puede ser mediática, no puede ser acelerada, ni puede detenerse, tiene que ser oportuna para que el país tenga absoluta transparencia en la información. También el jefe de Estado dispuso dar con el paradero del exfuncionario Hernán Luque y el ciudadano Rubén Cherres, quienes estarían directamente involucrados en este caso de supuesta corrupción. Llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlo. María Gabriela Murgueito, Noticias Sonorama, tiene la palabra. Frente a esta Carla Centales, en contexto, por Sonorama, la gran señal nacional. Yo le decía ahora mismo, ¿no? Porque los ecuatorianos ya no creemos en la clase política. Y de alguna manera hoy también esto puede sonar en los oídos de todos los ciudadanos. ¿Por qué creer en una clase política cuando las autoridades gubernamentales salen a dar una rueda de prensa en donde explican incluso que no fueron directamente a la casa del cuñado del presidente de la República? Carla, buenas tardes y un saludo a nuestra audiencia. Y lo que más creo nos indigna a los ecuatorianos y nos ha indignado durante todo este tiempo es que precisamente quienes deberían representarnos, a quienes hemos elegido mediante nuestro voto para que cumplan una función en específico en beneficio de todos,
terminan simplemente ejecutando el poder en beneficio suyo, de sus círculos cercanos, e incluso malutilizando recursos públicos que deberían destinarse a obras públicas o la prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía en general. Es por eso que cae la credibilidad y la confianza, es por eso la desmotivación de los ciudadanos respecto incluso a los procesos electorales, donde ya por último voto porque necesito ese certificado de votación para hacer un trámite o para hacer una cosa, y no porque efectivamente crea en el candidato, claro, o crea en su plan de gobierno, como tú bien dices, va a cambiar algo el que yo elija a determinada persona, ¿no? Analicemos este caso de corrupción que podría estar salpicando al gobierno en estos momentos frente a desde el momento en el que Medio Digital Aposta publica estos audios. Luego Anderson Boscan es invitado a la Asamblea Nacional a comparecer dentro de este caso. Ya están recabando incluso algunas otras pruebas a algunos partidos de la Asamblea Nacional, y también ya se ha conformado esta comisión multipartidista. Pero no solamente esto, sino también tomar en cuenta que el presidente de la República emite varios días después un comunicado para que la Fiscalía investigue a todas estas personas involucradas en actos de corrupción, como Luque, Cherres, que ya lo confirmaron. Uno puede estar en el país, si se no se fue de manera formal, y el otro no se encuentra en estos momentos en nuestra nación. No se habla de una investigación al cuñado del presidente de la República. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta línea de tiempo? ¿Coincide o no con que pueda haber un acto de corrupción? Y también las acciones que están emprendiendo las autoridades al dar diferentes ruedas de prensa para dar explicaciones que no terminan siendo las que necesitamos los ciudadanos. Desde Ciudadanía y Desarrollo, días atrás emitimos un comunicado claro en el sentido de que es vital, frente a la simple denuncia de corrupción, frente a un simple hecho anunciado hasta por cualquier ciudadano a través de una red social, acciones inmediatas y oportunas, algo que lamentablemente no se vio específico en este caso. Mira que lo que nos hemos enterado hoy, 11 días después de la denuncia formal al aire que ha hecho el Medio Digital Aposta, es que una persona salió el día 9 de enero del país y la otra no sabemos si está o no está. 11 días después. Y si nos vamos incluso al tema de oportunidad... Perdón que interrumpa, hoy nos informan que no están en el país y se hacen varios días después de estos allanamientos, en donde tuvieron toda la oportunidad de esconder cualquier tipo de pruebas, cualquier tipo, pudieron haber incluso salido del país la persona que podía hacerlo de una manera ilícita. Entonces, ¿por qué tardar tanto? ¿Por qué no hacer un trabajo un poco más exhaustivo y rápido de parte de la Fiscalía? Creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, porque además, dentro de esa falta de credibilidad y de confianza en las instituciones y en las autoridades, como tú mencionabas, está el hecho de que campea la impunidad. ¿Cuántas personas acusadas de corrupción están presas? ¿Cuántos recursos que se han perdido por corrupción el Estado los ha recuperado efectivamente en beneficio de nosotros? Esa pregunta tiene una respuesta deprimente. Esos dineros salieron y nunca más regresaron a nuestro país. Y es muy probable, como iba a mencionar hace un momento, que mucho se hubiera prevenido si, por ejemplo, el gobierno nacional hubiera hecho caso a una comunicación que hace aproximadamente 6 meses se emitió desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, anticipando problemas en las empresas públicas. Así es que estamos hablando no de un hecho siquiera de hace 11 días, sino de algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Y la respuesta del gobierno es: el gobierno no está involucrado en esto. Y no es parte del gobierno el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, no tiene rango de ministro de Estado, no era incluso el vicepresidente del banco de propiedad del hoy presidente de la República. Así es que yo creo que acá no se trata de si el gobierno o no el gobierno, o si le quito la palabra encuentro al logo que se ha venido además publicando en todas las redes sociales, papelería y cosas del gobierno nacional, sino decir, acá vamos efectivamente a permitir que la justicia actúe, que se investigue a los corruptos y que se llegue efectivamente a hacer justicia. No que se eche mano de las frases que tanto venimos escuchando incluso en los presidentes anteriores de caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias, que son frases vacías. Ustedes también, como parte de un lugar en donde pretenden que la ciudadanía se mantenga bien informada en torno a todos estos casos, ¿por qué nuevamente voy a ser enfática en esta pregunta, por qué las autoridades tienen que dar una rueda de prensa para informar
que el cuñado del presidente de la República no estuvo dentro de los allanamientos que hizo la Fiscalía. A mí eso me parece de alguna manera absurdo, porque si es que no está vinculado en algo, entonces ¿para qué dar más razones? No, lo o más gracioso... allá o más allá, si es que lo vemos, digamos, desde otra perspectiva, tendría que haber sido el primero en ser investigado, si no tendría nada que ver. El que nada debe, nada teme, Carla, y creo que ese es un punto fundamental en la vida diaria de cualquier ciudadano, no solo del presidente de la República, de sus familiares o de su círculo cercano. ¿Qué tiene que ver en este momento el que nos convoquen a ruedas de prensa a altos funcionarios del gobierno para seguir utilizando frases o para seguir dejando sin respuesta preguntas que hacen los periodistas en ese espacio? Lo que se necesita es que la justicia actúe, y en este momento cualquier cuestión que digan estas autoridades termina simplemente siendo más de lo mismo. Mira que las primeras declaraciones, cuando la Posta hizo público este tema, este video y este audio en el que se incriminarían autoridades de gobierno, se dijo que no pasaba absolutamente nada, y la versión del propio gobierno nacional, del Ejecutivo, ha venido mutando con el pasar de los días. El primer cambio fue el comunicado del presidente pidiendo a la Fiscalía que investigue a las personas cuando relacionadas. Al principio dijo que no pasaba que no había nada. Claro, de alguna forma termina siendo entonces una comunicación contradictoria. Totalmente. ¿Qué podemos creer entonces los ecuatorianos? Si bien es cierto, tenemos que ser pragmáticos y tenemos que basarnos en hechos y en pruebas, pero ¿qué esperar entonces después de ver incluso una Secretaría Anticorrupción que no está actuando frente a estos temas, que ahora recién hay un pedido de que participe de todos los directorios de las empresas públicas, pero, el designado y eso de la incluso, Secretaría Carla, Anticorrupción? ¿de qué sirve? Nuevamente son anuncios vacíos. Que se firme un decreto ejecutivo y se diga que la Secretaría Anticorrupción participe como invitado en las sesiones de directorio de las empresas públicas. ¿Acaso en esas sesiones de directorio es que sacan las fundas con fajos de billetes y se los reparte? ¿Y es que en ese momento la Secretaría Anticorrupción va a poner el grito en el cielo y decir no sean corruptos? De ninguna forma. O sea, estos asuntos que presentan como la gran cosa, no significa algo distinto frente a lo que venimos teniendo. Una Secretaría Anticorrupción que, una vez más, como ocurrió en el gobierno de Correa y ocurrió en el gobierno de Moreno, demuestra su inutilidad y su inoperancia. No tenemos un grupo de gente que se dedique a efectivamente prevenir la corrupción o denunciar actos de corrupción, sino que están más preocupados de metodologías, de papers o de libros, y que incluso, como se ha dicho en este caso, es una institución tan pequeña que habrá que ver si hasta tiene la capacidad física y humana de participar en los directorios y llevar a cabo un buen trabajo. Pero no solamente eso, hablemos también del trabajo que va a hacer la Fiscalía. ¿Creen ustedes que trabaje con independencia, con celeridad, frente a lo que yo decía? Dejan muchas telas de duda después de que pasan más de 10 días y allí recién se hacen los allanamientos. Ojalá la Fiscalía actúe como manda la Constitución y la ley. Ojalá la Fiscalía dé los primeros pasos para que este hecho de corrupción o presunto hecho de corrupción no quede en la impunidad, como otros tantos que han pasado a engrosar la lista de casos que no han visto en absoluto justicia y que han impedido además que dinero que se ha perdido en beneficio de unos pocos regrese efectivamente a sus titulares, que son los ciudadanos ecuatorianos. No hay que perder la esperanza de que esta sea la oportunidad de que efectivamente las cosas se hagan de manera distinta, y yo creo que para impedir o al menos reducir el riesgo de cualquier cuestión de impunidad, la ciudadanía tiene que estar muy vigilante y en espacios como este exigiendo a las autoridades que cumplan con su trabajo, Carla. Pero no solamente eso, yo creo que es importante también que los ciudadanos nos basemos bastante en pruebas, ¿no? O sea, para mí es absurdo de alguna manera, y voy a emitir este comentario como un criterio netamente mío, es absurdo hasta que se demuestre lo contrario, obviamente con las pruebas necesarias, que el presidente de la República encabece toda una red de corrupción, como así lo han vendido incluso algunos medios de comunicación. Y eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Entonces, sí creo que es importante también que el presidente, a través de este tipo de llamados de atención, se dé cuenta también de quién se está rodeando dentro de su equipo de trabajo, porque a veces por otorgar puestos de trabajo a familiares, a allegados, es que pasa esto, que de alguna forma podría justificarse como un abuso de confianza. Y puede ser un error de un medio de comunicación presentar la foto del presidente de la República como cabeza de una red de corrupción. Es absurdo, porque no hay las pruebas necesarias. No lo sabemos. Simplemente lo cierto es que cualquier ciudadano tiene la obligación y la responsabilidad
de denunciar hechos de corrupción cuando vienen a su conocimiento. No importa si se lo presenta de una u otra forma, quien debe actuar es la institucionalidad, la Contraloría, la Fiscalía. Tienen que actuar las autoridades de control, incluso al interior del propio Ejecutivo. El presidente creo que únicamente puede poner las manos al fuego por sí mismo y responder por sus actos. No puede garantizar al 100% la probidad, la idoneidad y la honestidad de sus propios ministros de Estado. Así es que esa cuestión de aquí no pasa nada, cuidado, y termina siendo una bomba de tiempo que le estalla al propio presidente de la República, quien debería responder por sus actos y por su honestidad, no por la de los demás. Su obligación es permitir que las instituciones actúen de manera oportuna y eficaz para evitar lo que lamentablemente hemos visto en estos días, que es la posible fuga de involucrados en un presunto acto de corrupción y, por supuesto, que estén burlándose de la justicia. Así es, pero no solamente es el único caso que salpica a nuestro país. A lo largo de la historia de la democracia del Ecuador hemos podido ver varios actos de corrupción. Si hablamos de la anterior administración, por ejemplo, hay varios casos que salpican al expresidente, por ejemplo, Lenín Moreno, que tampoco está en nuestro país. Tenemos el caso INA Papers, tenemos la consulta popular del 2012, tenemos también el reparto de los hospitales, tenemos la compra de las vacunas, tenemos también esta Secretaría Anticorrupción que se creó también en el gobierno de Moreno. Entonces, ¿cómo evitar este tipo de acciones que de alguna manera, como yo lo decía, hace que la ciudadanía ya pierda la confianza en quien nos representa? La corrupción campea en nuestro país porque la justicia no hace su trabajo. Al haber un entorno de tanta impunidad, simplemente las personas aprovechan la ausencia de justicia y la ausencia de controles para hacer lo que le venga en gana. No nos olvidemos además, Carla, que corrupción no solo involucra el mal manejo de recursos económicos, de dinero. La corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, el hecho de palanquear cargos, el hecho de gestionar cuestiones entre una y otra institución también es corrupción. Y lo que tú mencionas respecto de un gobierno en específico, podría remontarse a los últimos años de democracia en el país, al último periodo democrático, donde precisamente mucho de la corrupción ha estado asociado a familiares del presidente de la República. Desde Jaime Roldós hasta Guillermo Lasso hay sombra de duda respecto de la probidad de familiares que resultan muy allegados y muy cercanos al poder. Y eso es algo que hay que evitar. ¿Cómo? Con más transparencia, con entrega de información, permitiendo que las autoridades actúen y, sobre todo, permitiendo que los ciudadanos en general, los periodistas en específico, las organizaciones de la sociedad civil, puedan hacer vigilancia. Mira que la reacción inmediata frente a estos últimos hechos fue matar al mensajero. La culpa es del medio, el medio miente, el medio, los periodistas. Mira que el señor Carrera, en lugar de enjuiciar civilmente a quien en teoría habría mal utilizado su nombre, enjuicia al periodista. Y esas son cuestiones que llaman poderosamente la atención y generan más dudas respecto a qué efectivamente ha pasado con este festín de cierto sector de las empresas públicas en perjuicio de los ecuatorianos. Me quedo con eso y agradezco a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Informada. Gracias por estar con nosotros. De alguna manera, pues, tener la perspectiva también de varios organismos frente a lo que está viviendo nuestro país. Y nosotros justamente tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser responsables. De allí, desde las elecciones, parte incluso nuestro deber como ciudadanos de poder emitir un voto responsable para que la realidad de nuestro país algún día, no digo que va a cambiar con este proceso electoral, algún día pueda cambiar. Hay que dar los primeros pasos y creo que esos pasos dependen de una. Por eso es importante que como ciudadanía responsable vigilemos lo que hacen nuestras autoridades y al menos tratemos de elegir a los mejores.